Las palabras de Jesús parecían duras, parecían difíciles de entender. Para ellos no comprendían, y vemos, ¿cierto?, en el desarrollo de todo este episodio, desde la multiplicación de los panes y los peces, cuando le siguen a Jesús, cuando Jesús, ¿cierto?, se revela como el pan de vida, cuando Jesús, ¿cierto?, le dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Ellos le hablaban del maná que habían comido sus padres en el desierto. Jesús le decía que sí, comieron el pan, pero de todas maneras murieron. Pero sin embargo Él era el verdadero pan y que había descendido del cielo y que el que comía de Él nunca más iba a tener hambre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él los confrontaba, porque ellos lo buscaban, porque se habían saciado en la multiplicación, habían comido, se habían saciado. Y como Jesús conocía el corazón de ellos, sabía que esa era la intención por la cual le buscaban. Por lo cual Él, en su misericordia, los quiere encaminar. Ustedes no buscan lo que verdaderamente importa. Ustedes buscan las cosas que perecen. Y Él le dice, busquen las cosas eternas. Por eso Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el que descendió del cielo. Dice que si alguien come, nunca más tendrá hambre. Y el que bebe, cierto, de su sangre, nunca más tendrá sed. ¿Ya? Pero sin embargo ellos, cierto, confundidos, no entendiendo nada, no comprendiendo nada, ellos querían ver señales. Ellos le dicen, nuestros padres comieron maná en el desierto, ¿qué nos muestras tú? Pero Jesús entendía. Jesús tenía más que claro una verdad que sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Que aunque el muerto se levante a hablarle a alguien de Cristo, no creerán. Como le dice, cierto, allí Abraham, aquel cierto rico que decía, por favor, envía a alguien que hable a mis hermanos, a mi familia para que crean. No, a los profetas tienen, a ellos, que ellos, cierto, escuchen a ellos. La palabra tienen, porque no hay forma, los milagros no transforman a una persona, cierto, para salvación, para perdón de los pecados. El Evangelio, la palabra, el Evangelio es el medio que Dios dispuso para eso. Es por eso que Jesús, hermanos, pudiendo hacer, bueno, todo lo que hizo fue tremendo y milagroso. 5 panes. Anoche con mi hijo, ¿cierto? Mientras estábamos acostados, él estaba viendo una serie que ve en el teléfono salen historias bíblicas. Es como un juego y salen historias bíblicas. Justo apareció la multiplicación. Yo le dije, hijo, mira, piensa en esto. 5 panes. ¿Cuánto es 5 panes? Yo le mostraba para que él entendiera. 5 panes, mira. Esto es 5 panes, no más que esto. 2 peces. Comieron 5.000 hombres, dice la escritura, pero que finalmente son 10.000, 11.000 personas que comieron. Imagínate, mira, de esto le decía yo, comieron tantas. Y le decía, pero qué tremendo es esto. Es un tremendo milagro para que viera la relación que tenía. Eso hizo Jesús. Y Jesús podría haber hecho 1.000 milagros más, cientos de milagros más. Podría haber sido condescendiente con todos. Jesús podría haber ido caminando, ya, todos los ciegos reciben vista, todos los paralíticos se ponen de pie, sin salir, ni siquiera salgan de sus casas. Jesús caminando en medio de la ciudad allí, y todos sanos, y todos muertos resucitando, caminando por el cementerio, y todos volviendo a la vida. Pero no. ¿Por qué? Porque Él venía para mostrar al Padre. Él venía para mostrar a Dios, a Jehová. Él venía para que los hombres entendieran el problema que tenían ellos en su corazón y que su problema no era que no hay pan para comer. Su problema no era las enfermedades que ellos tenían, porque Jesús podría haber sanado a todos. En una ciudad, 10.000 personas, 15.000, todos sanos. Maravilloso, un tremendo milagro. No. Él venía para que entendieran que el problema de los hombres era un problema espiritual. Un problema que estaba en el corazón de los hombres. Y que no se solucionaba multiplicando más panes y más peces. No se solucionaba, ¿cierto?, levantando más paralíticos ni dándole más vistas ciegos. Todos aquellos que en Jesús tuvo misericordia y sanó enfermedades físicas, les salvó también. Porque vinieron con fe a Él, le salvó.
No sanó por sanar. No sanó por gusto. Pero aún así, estos hombres querían ver señales. Y es así siempre. Los hombres quieren ver señales. Eso es lo que les gusta, eso es lo que atrae. Algo tangible, algo que pueda ver. Convénceme, a ver, convénceme, por favor. Muéstrame, a ver qué tienes. ¿Qué tienes tú para mostrar? Y esa es la actitud de los hombres. Esa es la actitud siempre que han tenido los hombres. Pero esto no es el Evangelio. Esto no es el mensaje que Jesús mismo venía a entregar, pudiendo, como le digo, pudiendo hacer muchos y muchos y muchos más milagros. Pudiendo hacerlo. Pero cada uno de estos milagros que Él hizo es para mostrarnos algo. Con este milagro llevó a los hombres para mostrarles, mire, Él satisfizo la necesidad de los hombres. Comieron pan, les quedaron hastiados, dice la palabra, y por causa de eso fueron a Jesús, y ahora Jesús, tomándose de toda aquella cena, les dice, ustedes nuevamente tienen hambre. Sus padres, y ellos mismos le dijeron a Jesús, nuestros padres comieron en el desierto el maná. Sí, pero volvieron a tener hambre. Y peor que eso, murieron en el desierto. Jesús les dice, yo ahora les traigo un pan, el verdadero pan, ese que descendió del cielo, que si tú crees, vienes y comes este pan, tú tienes vida eterna. Porque Él en el desarrollo del pasaje acompaña el mensaje de yo soy el pan de vida con que todos los que vienen a mí no perderé a ninguno. Todo el que viene a mí tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Acompaña esa promesa de que yo soy el pan de vida. Vengan, coman, crean en mí y yo lo resucitaré en el día postrero. Con una certeza, con convicción de que el que come ese pan tiene vida eterna y no tiene más necesidad. Y esa era la gran diferencia. Pero sin embargo, cierto, Jesús les llama al que no participa, al que no come de mi carne, el que no bebe de mi sangre, no puede, cierto, tiene parte conmigo. Entonces ellos, cierto, no entendían nada. Ellos estaban aún cegados. Las tinieblas estaban en sus ojos aún y decían, pero ¿cómo tú descendiste del cielo si nosotros conocemos a tu padre, conocemos a tu madre? ¿Cómo que descendiste del cielo? No entendían. Aún vemos episodios donde sus discípulos, los 12, ya porque en este texto nos muestra discípulos, muchos que andaban, y luego nos habla de los 12. Hace una diferencia, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos episodios donde los 12, Jesucristo hablaba cosas espirituales y no entendían, hermanos. Porque es así, de real, de natural, de hombres débiles y frágiles que eran los apóstoles, tal cual como usted y yo. Esto nos debe llevar a tener esperanza en el Señor. Si cuando no entendemos, cuando se hace difícil, cuando no comprendemos las cosas, ¿cierto? Vemos, ¿cierto?, que la Escritura, los hombres de Dios, grandes hombres de Dios, tampoco muchas veces entendían estas cosas. Pero aún, ¿cierto?, la misericordia de Dios nos ilumina, nos guía para seguir y buscarle. Entonces, cuando Jesús les dice, es necesario que coman de mi carne, que beban de mi sangre, ellos dicen, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede darnos comer su carne? Y Jesús les dice nuevamente, y entendía, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El comer, el beber, el ir, es creer en Jesucristo como el Salvador. El comer su carne, el beber su sangre, es considerar de que su vida, su muerte, su cuerpo colgado en el madero de la cruz, iba y era el único y la única forma del perdón de nuestros pecados. Y el creer en eso nos da vida. El digerir eso nos da vida. Cuando creemos en su cuerpo muerto ahí en la cruz, cuando creemos en su sangre que fue derramada en la cruz, cuando creemos que Él como hombre fue tomado y llevado a la cruz y muerto en la cruz, tenemos vida eterna. ¿Ya? Porque no es un comer su carne, literalmente. No es el tomar un vaso y beber su sangre. Pero alguien que no ha conocido a Cristo no entiende esto aún. No entiende estas verdades. El hombre natural no puede entender las cosas que son espirituales. Entonces estas palabras
parecieron para sus discípulos, ojo, para sus discípulos parecieron palabras duras, difíciles, palabras que era, ¿quién puede soportar estas palabras? Decían los discípulos, ¿quién las puede oír? Entonces, y ellos murmuraban de estas cosas dentro de sí. Entonces, como Jesús era Dios también, conocía el corazón de estos hombres y sus pensamientos en lo oculto los conocía, le dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Esto os ofende? Estas palabras que yo le digo los ofende. Y luego en el versículo 62 le dice, pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Si pasara esto, ¿qué dirían ustedes? En Mateo 28, cuando Jesús, después de haber muerto, resucitado, ¿cierto? Estar con sus discípulos, dice que los discípulos lo vieron cuando fue nuevamente levantado al cielo. Así como descendió nuevamente, volvió al Padre. Jesús les dice a ellos, y si vieran ustedes al Hijo del Hombre subir, y ciertamente todos esos episodios no trajeron, ¿cierto?, a alguien, sino fue traído primeramente por el Padre a Jesucristo. Todos esos milagros tremendos no trajeron a nadie y no convencieron a nadie que no haya sido primeramente parte de la obra salvadora de Jesucristo en su corazón. Entonces Jesús ahora le empieza a decir un poco más claro. Le dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. No es que vengan y coman mi carne, que vengan tipo caníbales y me coman mi carne. No, es el Espíritu el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Por qué? Porque si la carne y en todo el desarrollo de la vida del hombre, nuestra carne se va deteriorando y va a terminar hecha polvo en un cementerio un día. Por lo tanto, todo lo que usted y yo hagamos por nuestro cuerpo, que debemos cuidarlo, finalmente terminará, ¿cierto?, como polvo allí nuevamente en la tierra de donde fue formado. Jesucristo le dice, y ciertamente este paralelo que hace es real, también su vida y su cuerpo, Jesucristo dice, no es que coman mi carne ni beban mi sangre de manera literal, sino que crean que mi cuerpo, crean que yo como cordero, como el cordero que iba a ser entregado al matadero, y su sangre derramada para perdón de los pecados, iba a ser suficiente para que todo aquel que en él crea, todo aquel que le mira a él, todo aquel que le contempla a él, todo aquel que confiese que Jesucristo es su Salvador, tenga en él vida eterna y una vida segura. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él le dice, yo no le estoy hablando de cosas materiales o físicas. Yo le estoy hablando de cosas espirituales. Y cosas espirituales que al igual que las parábolas, los hombres, ¿cierto?, no entendían, no las podían comprender, porque eran las cosas espirituales. Se quedaban solamente con lo humano, con lo visible, con lo que parecía del cotidiano vivir para ellos. Pero lo espiritual de la parábola no lo entendían, porque también era parte del sentido de esto, como él mismo lo revela en la palabra. Yo he hablado, ¿cierto? Las cosas que Jesucristo hablaba son espíritu y son vida. No tenían que ver con lo físico, no tenían que ver con alimentarse todos los días, no tenían que ver con comer pan todos los días, tenían que ver con creer en el Hijo de Dios, creer en Él, el Verbo encarnado, el Dios hecho hombre, en Él. De eso Jesucristo le estaba hablando. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿No recuerda esto? Jesucristo era claro, hermanos. Entendamos esto. La gente de allá afuera no se va a convertir por la elocuencia que usted tenga, aunque es importante que usted entregue de manera clara el mensaje. Era el maestro que estaba hablando. Era el Jesús que le habló a toda la multitud. Era Jesús el que estaba conversando con ellos y no creyeron. ¿Por qué? Porque el Padre no les había traído. Porque el Padre aún no era el tiempo para que vinieran. Porque es muy probable que muchos de estos que aquí
renegaron, muchos que quedaron de camino, muchos que dijeron no creemos. Luego, después de que Jesucristo muere, es levantado en las predicaciones de Pedro, se convirtieron y creyeron, porque le hicieron ahora sentido las palabras. ¿Pero por qué le hicieron sentido? Porque allí fueron abiertos sus ojos, porque allí el Espíritu Santo le fue concedido y salió esa tiniebla de su vista. Entonces en aquel momento tienen que haber dicho, pero si Jesús lo dijo, Él era el pan de vida y su cuerpo fue entregado ahí en la cruz y su sangre derramada. Ahora yo creo en ese Jesucristo que murió en la cruz. Porque no le iba a dar ninguna otra señal, dice la palabra. Los judíos pedían señales, pedían cierto milagro, cosas. No le iba a hacer ninguna dada, sino la del profeta Jonás. Que Jesucristo también iba a morir, 3 días va a estar allí, pero iba a resucitar. Muchos tienen que ver en aquel momento cuando Jesús estaba en la cruz, haber dicho, sí, era verdad lo que Él decía. Pero no por las señales, sino porque en aquel momento fueron alumbrados por la gracia del Señor. Porque todos los hombres en la Escritura, hermanos, del Antiguo y el Nuevo Testamento, de la misma manera que usted y yo, fueron perdonados sus pecados y fueron alcanzados por la salvación. No hay otra forma. No hay una forma Antiguo Testamento y una forma Nuevo Testamento. No, todos fueron salvos por la misma obra del Espíritu Santo en el corazón de los hombres, que los convenció de sus pecados y que creyeron en Jesucristo como su Salvador, en aquel pan de vida. Jesús le dijo, por eso yo les digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el cielo, si no fuera el Padre que los trae. La gente puede estar delante con la evidencia clara, mostrando, hermanos. Y en el desarrollo habla cierto respecto a Judas. Judas estuvo con los 12, presenció las enseñanzas, presenció los milagros, vio todo lo que Jesús hizo, escuchó al Maestro, estando con él día, de noche, estando al lado de ellos, en sus oraciones, y no creyó. Que se nos ayude, hermanos, a ser agradecidos. Estas cosas nos tienen que mover a ser agradecidos de la misericordia del Señor, porque si no fuera por su misericordia tampoco hubiéramos creído. No es del que quiere ni el que corre, hermanos. Entonces, después de todo este episodio, se empieza ahora a revelar el corazón de los hombres que estaban escuchando a Jesús. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos quedaron en el camino. El desconocimiento, el no entender, el no comprender, el no ser alumbrados. Muchos de ellos por los panes y los peces. Muchos de ellos por los milagros visibles, por los beneficios temporales. Porque lamentablemente se le busca a Jesucristo muchas veces, hermanos, por los beneficios temporales que tiene, pero no por la eternidad, no por los beneficios eternos. Se busca por la necesidad, se busca por el motivo que no corresponde a Jesús. Entonces cuando después cambian un poco las formas, la gente empieza a quedar atrás porque ya, ahora es distinto, ahora ya no es igual. ¿Por qué ya no es igual? Recuerdo la iglesia donde participábamos antes, hacían campañas evangelísticas y donde venían jóvenes de muchas partes y nos juntamos todos en un lado y se traía una tremenda banda, ¿cierto?, de toda la iglesia y un tremendo despliegue. Pero luego cuando se iba todo eso y quedaba la iglesia sencillita, con una guitarrita y algo ahí sencillo, ¿cierto?, gente se le invitaba a la iglesia y después cambiaba todo el formato, ya no era lo mismo. Yo le decía a los hermanos, conversaba, hermanos, no sigamos haciendo esto, le decía, porque estamos mostrando algo que no es la iglesia. Porque después la gente viene y ¿qué pasó con la música? Con los buenos músicos. La iglesia no es eso. La iglesia no está para encantar a la gente. La iglesia no está para atraer por nada que no sea la palabra del Señor.
Cuando empezamos a traer gente por los motivos incorrectos, la gente anda de pasada. Viene y se va. Porque cuando ya, por decir algo, termina el servicio, compartimos un pancito. Bueno, algo más que un pancito. El día de mañana nos pasó en San Carlos. Cuando empezamos, hermano, era una cantidad de cosas que llevaban los hermanos para compartir, era demasiado. Pero llegó un momento que ya no había, ya no sé si no era necesario, pero ya se dejó de llevar, era mucho, hermanos. Gracias al Señor, muy dadivoso el hermano siempre. Pero ¿y si el día de mañana no hay? ¿Ya se acaba el compartir terminando el servicio? Hermano, la iglesia, lo que debe impactar en la iglesia es la predicación fiel de la palabra. Y eso obrará el corazón de las personas. Y muchas veces uno ve, y ahora uno entiende, no existe una iglesia que predica el evangelio y que no tiene una banda y que tiene una pequeña guitarra o que tiene solamente hermanos que cantan con sus voces, no es una iglesia fome. Es una iglesia como debe ser. Mientras se predique el evangelio hará lo que tiene que hacer. Y aquí no habrán más jóvenes o menos jóvenes porque la iglesia sea entretenida. Habrán más jóvenes o menos jóvenes porque se predique el evangelio. Y los jóvenes van a atender al llamado del evangelio conforme Dios obre en sus corazones. Había una multitud escuchando al maestro. Había una multitud escuchando al Hijo de Dios. Había una multitud escuchando al Señor de señores, al Maestro de maestros, al que tenía la sabiduría completa, al que conocía el corazón de los hombres. Versículo 66. Desde ese entonces muchos se quedaron y volvieron atrás. Que se nos ayude, hermanos. Nos podemos esperar una respuesta distinta en este tiempo si hacemos lo que Jesús hizo, que es predicar la verdad y confrontar al hombre con el pecado. No podemos esperar algo distinto. Si a él, siendo el Hijo de Dios, lo maltrataron, no creyeron en sus palabras, hermanos, es parte de lo que a nosotros también nos va a acontecer. Entonces, después de que estos discípulos, entre comillas, se fueron y ya no andaban con él, Jesús pone a prueba a sus discípulos. Ahora le habla a los 12, ¿ya? Estas son las personas que tenemos acá, estos discípulos que ahora volvieron atrás, que estas palabras eran duras para ellos. Ahora Jesús mira a los 12 y le dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes se quieren ir también, así como ellos se fueron? Porque ellos también estaban presentes. Ellos también estaban escuchando la palabra. Ellos también estaban siendo parte de todo esto que está sucediendo. Ellos presenciaron el milagro. Ellos presenciaron, ¿cierto?, todo lo que aconteció allí en la barca en medio del mar. Todo lo que allí pasó, ellos eran testigos de esto. Y ahora Jesús, ¿cierto?, después que los demás se van, porque las palabras fueron duras para ellos, se escandalizaron, se fueron y ya no les seguían más, ya no iban más con él. Dijo entonces Jesús: y ustedes ahora, aprovechen si quieren. ¿Se quieren ir también ustedes? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Él responde de manera plural. Él le está representando a los que están allí, a los demás apóstoles. Toma un puesto, ¿cierto?, allí de vocero, podemos decir, de todos los que están allá. Y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Pedro ya había entendido, Pedro ya comprendía lo que Jesús era para ellos. Pedro ya comprendía de quién estaba con ellos, quién era el que los estaba guiando. A pesar de que todavía tenemos un episodio por venir más adelante de Pedro negando a Jesús, ya Dios había hecho una obra en el corazón de Pedro. Él dice: ¿y a quién iremos? Que el Señor nos ayude, hermanos. ¿A quién iremos? Es la pregunta para nosotros: ¿a quién iremos?
Pero sin embargo esa pregunta tiene que estar acompañada de ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Tenemos que preguntarnos qué queremos para saber a quién iremos. ¿Qué quieres, hermano? Hoy día, sentado acá en este lugar, en esta tierra, en medio de las dificultades y las aflicciones que este mundo trae consigo. Enfermedades, problemas laborales, económicos, salud, problemas familiares, en medio de todo esto. ¿Qué queremos, hermanos? La pregunta es ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Queremos estar un día con nuestro maravilloso Salvador? Si es así, entonces ¿a quién más iremos? Si no es a Jesucristo. Si no es a Jesucristo. Pero si en este tiempo tú quieres otra cosa, por sobre esa relación con Dios, por sobre el estar con Dios, quizás está un poco, cierto, perdido el camino. Que se nos ayude, hermanos. Pedro le dice, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? En Pedro y en los apóstoles había todas estas palabras que Jesús decía que para los demás eran, le escandalizaba, que para los demás eran cosas extrañas, ¿cómo comeremos tu carne? Que era cosa extraña, ¿cómo tú dices que vienes del cielo si conocemos a tu familia? Para los apóstoles había las palabras logrado el objetivo que Jesús planteaba, que era que sus palabras eran vida, sus palabras eran espirituales. Y Pedro le dice, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos un día atendieron al llamado del Salvador. Jesús le dijo, ven y te haré pescador de hombres, y ellos fueron a Jesucristo. Jesús le dijo, vengan, y ellos fueron al Maestro. Atendieron al llamado, dejaron sus labores cotidianas, dejaron sus trabajos con los cuales se sustentaban por causa de seguir al Maestro, a Jesucristo. Por lo cual, todo lo que Jesús ya en el tiempo les había enseñado, ellos entendían que eran palabras de vida eterna, que no tenía que ver con el bienestar pasajero y temporal de esta tierra, tenía que ver con lo eterno, tenía que ver con estar allá con nuestro maravilloso Salvador por la eternidad. ¿Por qué? Porque desde que ellos llegaron a Cristo hasta el día de su muerte, nos vemos reclamos respecto a necesidades terrenales y temporales. Nos vemos reclamos respecto a, Maestro, somos tus discípulos, ¿cómo estamos pasando hambre y necesidades? No, vemos a hombres que fueron y se entregaron por causa del Evangelio, muriendo por causa de Cristo. Porque entendieron que todo lo que el Maestro les entregó, todas las enseñanzas que Jesús les dio, era para afirmar su fe, sostener su fe, hasta el día de que sus vidas fueran glorificadas, cuando fueran llamados por Dios. De maneras trágicas o terribles, como son las muertes y la martirización de algunos de ellos. Pero ellos se mantenieron firmes a estas palabras porque las palabras de Jesucristo eran vida eterna, eran firmes, eran sólidas. Y ellos creyeron a esas palabras. Y ese es el llamado a la iglesia del Señor. Cuando Jesús nos dice, yo te resucitaré en el día postrero, y esa es la promesa para ti, para mi hermano que hemos creído en el Señor, yo te resucitaré en el día postrero, espera ese día. Esa es la promesa, espera ese día. Vas a tumbos, vas cayendo, te tropezaste, caíste, te volviste a parar, después vino una peor sobre ti. Mira ese día que Él te prometió, eso te prometió. No te prometió no tener aflicciones, no te prometió una vida planita, suave, en delicados pastos solamente. No, te prometió eso, que Él resucitará tu vida en el día postrero. Entonces debemos nosotros ahora mirar eso. Por eso que las palabras de Jesús son espirituales, hermanos. Las sanidades nosotros las debemos ver siempre desde el lado espiritual. Entender que Él sanó nuestra corrupción, nuestro pecado y nuestra maldad y nos dio vida. Porque si vivimos esperando sanidades todos los días a nuestro cuerpo de manera milagrosa, vamos a vivir atormentados y afanados por algo que no nos corresponde. Esperemos en el Señor, porque sus palabras son fieles y son verdaderas. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si tú estás buscando vida eterna,
Si tú quieres perdón de tus pecados, solamente a Jesús puedes ir. Ahora, si tú quieres sanidad y por eso vienes a la iglesia, estás equivocado en tu objetivo. Si estás sin trabajo y por eso vienes a la iglesia, no es el motivo correcto. Dios te puede dar un trabajo, sí. Dios puede sanar tu enfermedad, sí. Pero si tú vienes a la iglesia, tienes que venir. ¿Por qué? Porque has entendido que tu pecado te tiene lejos de Dios. Y tienes que arrepentirte de tus pecados. Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Jesús allí aclara algo importante, porque Pedro está respondiendo como a nombre de todos. Pedro está hablando como en representación de todos, pero sin embargo Jesús les aclara para evitar de que ellos pensaran de que el tema de Judas era como un tema que de pronto iba a aparecer y como que sorprendió al maestro. No, esa declaración era de 11, no de 12. Ese creer plenamente en Jesucristo era de 11, no de 12. Porque Jesús tenía claro que había uno que estaba entre ellos y que no había creído y que no iba a creer. Entonces acá tenemos otra parte. Tenemos a los 11 que habían sido, a los 12 que fueron llamados, que fueron a Jesús. Pero tenemos nosotros ahora, ¿cierto? Y que aparece Judas en medio de esta escena también, el cual no creyó, el cual las palabras de Jesucristo nunca hicieron efecto en su corazón y en su vida. Pero aún más la rebeldía del corazón, aún más la soberbia, aún más el orgullo, que Judas podría haber sido como esa multitud de discípulos que no siguieron y se fueron. Judas siguió allí. Judas siguió presente. Porque en su corazón había algo malo del diablo arraigado. Podría haberse ido, pero él lo creía. Él no tenía toda esta hermosa declaración de Pedro: hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No eran palabras de Judas. No estaba en el corazón de Judas esto. No era una verdad en su corazón. Se podría haber ido. Pero ahí estaba y allí siguió con ellos hasta entregar al Maestro. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Pero Jesús ya lo sabía. Jesús ya lo sabía. No lo pidió por sorpresa. Y lo aclara en el texto. Hablaba de Judas Iscariote, ¿cierto? No del Judas, el apóstol, el discípulo, sino de Judas Iscariote, hijo de Simón, que era el que la había de entregar y era uno de los 12. En la escena completa nosotros tenemos a mucha gente. A mucha gente. Pero sin embargo, cuando terminamos toda esta escena, tenemos a 11 que habían creído con todo su corazón en Jesucristo como su Salvador, que habían sido llamados y traídos por el Padre. Pero aún hay uno que estuvo, que escuchó, y para el ejemplo final, que escuchó, que meditó, que fue enseñado, que estuvo en las oraciones que ellos hicieron, que estuvo en el compartir que ellos hicieron, que estuvo día y noche escuchando al Maestro durante sus 3 años de ministerio, y no creyó. Y no creyó en Cristo. Y las palabras de Jesucristo no transformaron su vida. Como todos aquellos que aún viven en tinieblas y en oscuridad, muertos en sus delitos y en pecados. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. ¿Y por qué? Porque como os he dicho, Jesús les dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y aquellos que vienen, la promesa es que yo les resucitaré en el día postrero. Jesucristo es nuestro pan de vida. Si tú crees en Cristo, si tú vienes a Cristo con fe, tu necesidad espiritual es sanada. Y luego de eso queda solamente esperar ese día glorioso, que Cristo venga por nuestra vida. Porque estamos seguros en Él. Porque Él perdonó nuestros pecados y sus promesas son seguras en las palabras de Jesucristo. Jesucristo es vida. En Él hay vida y hay vida eterna.
no como el maná que fue un milagro, no como todas las cosas que pueden haber sucedido que fueron milagros. Jesucristo era distinto a todo lo que ellos vieron o experimentaron, pero de manera espiritual, como nos enseña en su palabra. Que se nos ayude, amados hermanos, para venir a Jesús siempre por el motivo y la intención correcta en nuestro corazón. Y el que viene con la intención correcta, que viene a este pan de vida y que come de este pan y que bebe de su sangre, tiene vida eterna. Que se nos ayude, amados hermanos. Pero no nos olvidemos nunca que de todas maneras siempre, en medio de cualquier iglesia, por muy sana que parezca, puede haber gente que no cree en Cristo. Incluso hasta con deseo de destruir la iglesia. De destruir la iglesia. Pero es lo que pasó a Jesucristo. Al pastor de estos 12 tenía uno allí, en medio, que fue usado y permitido por Dios que fuera quien la entregara. Pero sin embargo, todo está bajo el control de Dios. Este rebelde, este diablo, como dice el texto, no hizo lo que quiso, hizo lo que Dios permitió que hiciera para la gloria de Dios. Para que usted y yo, podríamos decir, gracias Judas por entregar a Jesús. Pero sin embargo no. Gracias Dios por permitir que su Hijo viniera y muriera en la cruz. Y ahora nosotros cada primer fin de semana, cada primer domingo del mes, nos sentamos a la mesa. Recordamos esto. Comemos el pan y bebemos el vino y recordamos la muerte de Cristo y su resurrección, por la cual usted y yo tenemos vida. Y damos gracias al Señor por esto. Amén.